Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios bendiga a todos. Somos los señores Rosy Mercado, Olivera y William Carvalín. Hoy les hablaremos sobre los sistemas jurídicos de la Unión Europea, sus fuentes, sus tratados y sus instituciones. El sistema jurídico de la Unión Europea representa un marco legal único y complejo, que ha evolucionado a lo largo de las décadas, reflejando la integración política, económica y social de sus Estados miembros. Desde su creación, la Unión Europea ha buscado no solo facilitar el comercio y la cooperación entre naciones, sino también establecer un conjunto de normas y principios que garanticen la protección de los derechos de los ciudadanos europeos y promuevan la justicia en un contexto transnacional. La base del sistema jurídico de la Unión Europea se encuentra en los tratados constitutivos, las instituciones, los procedimientos legislativos y las políticas comunes que rigen la vida de los ciudadanos europeos. Además, el sistema jurídico de la Unión Europea también enfrenta desafíos significativos, como la diversidad legal y cultural de sus Estados miembros, tensiones políticas internas, la crisis del euro, la migración. El sistema jurídico de la Unión Europea es un componente esencial de la estructura política y social de Europa, que refleja la complejidad y la diversidad de sus Estados miembros. Busca no solo facilitar la cooperación entre naciones, sino también proteger los derechos de sus ciudadanos y promover un futuro más unido y próspero. Fuentes comunitarias. Las fuentes del derecho comunitario son fundamentales para entender el marco legal que rige en la Unión Europea. Estas fuentes se dividen principalmente en dos categorías: derecho primario y derecho derivado. El derecho primario se compone de los tratados constituidos que establece la Unión Europea y sus instituciones. Tratados fundamentales: el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza y el Tratado de Lisboa, que han ido modificando y ampliando las bases de la Unión Europea. Protocolos y anexos, que acompañan a los tratados y que pueden contener disposiciones específicas sobre ciertos temas. Tratado de adhesión, que regula la incorporación de nuevos Estados miembros a la Unión Europea, incluyendo la adhesión de países de Europa del Este, tras la caída del muro de Berlín. El derecho derivado se refiere a las normas que se crean a partir del derecho primario. Reglamentos, normas de aplicación general que son obligatorias en todos los Estados miembros. No requieren transposición a la legalización nacional. Directivas, normas que establecen objetivos que los Estados miembros deben alcanzar, pero que les permiten elegir la forma y los medios para lograr esos objetivos. Decisiones, actos jurídicos que son obligatorios para aquellos a quienes se dirigen, Estados miembros o individuos. Recomendaciones y dictámenes, no son vinculantes, ofrecen orientaciones y consejos sobre la interpretación y aplicación del derecho comunitario. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Son una fuente importante de derecho comunitario. Interpretan y aplican las normas de la Unión Europea. Principios generales del derecho. Incluyen la protección de los derechos fundamentales, la igualdad y la proporcionalidad. Son reconocidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Derecho internacional. La Unión Europea también está sujeta a las normas del derecho internacional, especialmente en lo que respecta a los tratados internacionales que ha firmado. Tratados constitutivos. Los tratados constitutivos son la base del marco legal de la Unión Europea y establecen las normas fundamentales que rigen su funcionamiento. Estos tratados son considerados derechos primarios u ordinarios y son esenciales para la creación y desarrollo de la Unión Europea. Tratado de París, 1951. Estableció la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, marcando el inicio de la integración europea. Fue firmado por 6 países: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Tratado de Roma,
1957. Creó la Comunidad Económica Europea, CEA, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. Sentó la base para la creación de un mercado común y la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales. Acta Única Europea, 1986. Introdujo cambios significativos en la Comunidad Económica Europea, la creación de un mercado único europeo. Tratado de Maastricht, 1992. Formalmente conocido como el Tratado de la Unión Europea. Introdujo la creación de la Unión Europea y estableció la Unión Económica y Monetaria, el euro. Amplió las competencias de la Unión Europea en áreas como la justicia y los asuntos internos. Tratado de Ámsterdam, 1997. Modificó el Tratado de Maastricht, mejorando la cooperación en justicia y asuntos interiores, y ampliando las competencias de la Unión Europea en diversas áreas. Tratado de Niza, 2001. Se centró en la reforma de las instituciones de la Unión Europea, preparándolas para la ampliación hacia el este de Europa. Representación en las instituciones. Tratado de Lisboa, 2007. Reformó la estructura institucional de la Unión Europea y aumentó la participación del Parlamento Europeo. Tratado de Retirada, 2019. Formalizó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tras el referéndum de 2016, estableció los términos de la separación y sentó las bases para futuras relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. La Unión Europea es una organización política y económica que agrupa a 27 países europeos. Los objetivos de la Unión Europea buscan promover la paz, la estabilidad y el bienestar en Europa. Promueve la integración y la cooperación entre sus miembros. Fomenta el desarrollo económico y social. Garantiza la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales. Promueve la cohesión económica y social entre sus regiones. Protege los derechos y libertades de los ciudadanos europeos. Instituciones. La Unión Europea cuenta con varias instituciones clave que desempeñan funciones específicas. Parlamento Europeo. Es el órgano legislativo de la Unión Europea y representa a los ciudadanos europeos para la aprobación de la legislación, la supervisión de otras instituciones y la aprobación del presupuesto de la Unión Europea. Los miembros del Parlamento Europeo, diputados, son elegidos directamente por los ciudadanos de los Estados miembros. Comisión Europea. Actúa como el órgano ejecutivo, proponiendo legislación, asegurando su aplicación. Es responsable de proponer nuevas leyes y políticas. Aplica las decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea y supervisa la implementación de la legislación de la Unión Europea en los Estados miembros. Está compuesta por comisarios. Consejo de la Unión Europea, conocida como el Consejo de Miembros, es el principal órgano de la decisión de la Unión Europea. Representa a los gobiernos de los Estados miembros y trabaja en conjunto con el Parlamento Europeo para adoptar legislación y coordinar política. La presidencia del Consejo rota entre los Estados miembros cada 6 meses. Representa a los gobiernos de los Estados miembros, toma decisiones sobre políticas importantes. Consejo Europeo. Define las orientaciones y prioridades políticas generales de los Estados europeos, compuesto por los jefes de Estados o de gobierno de los Estados miembros, así como por su presidente y el presidente de la Comisión Europea. Define las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión Europea, pero no ejerce funciones legislativas. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asegura la interpretación y aplicación uniforme del derecho y resuelve disputas legales entre instituciones de la Unión Europea.
Legislación. La Unión Europea tiene un marco legal que incluye tratados, reglamentos, directivas y decisiones. Desafío. La Unión Europea enfrenta varios desafíos, como la gestión de la migración, el cambio climático, la seguridad y la cohesión social. Banco Central Europeo. Responsable de la política monetaria de la eurozona y de mantener la estabilidad de precios. Supervisa el sistema bancario europeo y gestiona el euro. Tribunal de Cuentas Europeo. Se encarga de auditar la finanza de la Unión Europea. Agencias de la Unión Europea. Existen varias agencias. La seguridad alimentaria, la salud pública y la protección de datos. Importancia del estudio de la Unión Europea. El estudio de la Unión Europea es de gran importancia por diversas razones, que abarcan aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Comprensión de la integración europea, permitiendo que los países europeos hayan superado conflictos históricos, optando por la cooperación y la integración. Impacto económico, derechos y ciudadanía. Promueven estos derechos en un contexto supranacional. Políticas comunes para abordar problemas globales que afectan a todos los países. Influencia global, que juega un papel importante en la política internacional y en la promoción de valores como la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Diversidad cultural lingüística, participación ciudadana, desarrollo profesional, desafíos contemporáneos como el populismo, el Brexit, la crisis monetaria y el cambio climático. El sistema de soberanía compartida en la Unión Europea se refiere a la forma en que los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea comparten y ejercen su soberanía en diversas áreas de política y legislación. Entre sus características se encuentra que los Estados miembros de la Unión Europea han acordado ceder parte de su soberanía en áreas específicas, como comercio, medio ambiente y derechos humanos, para permitir la creación de políticas y leyes que beneficien a todos los países de la Unión. Cuenta con instituciones como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, que tienen la autoridad para legislar y tomar decisiones en nombre de los Estados miembros. Mantiene su soberanía nacional. El impacto y el éxito de la Unión Europea se lo puede evaluar desde diversas perspectivas, incluyendo la económica, política, social y cultural. Su integración económica, que permite la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, manteniendo la paz y la estabilidad en Europa. Además, por sus normas y regulaciones comunes, la política exterior y seguridad, cohesión social y regional. También del éxito de la Unión Europea, una ampliación y diversidad, innovación y competitividad, derechos humanos y democracia, respuestas a crisis y, por supuesto, su identidad europea. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. El Tratado de Lisboa. El Tratado de Reforma, conocido formalmente como el Tratado de Lisboa, no es un tratado único que reemplaza a todos los tratados anteriores de la Unión Europea, la UE, sino que actúa como una serie de enmiendas que modifican los tratados existentes. Esta estructura permite una integración y actualización flexible y coherente de las normativas europeas. El Tratado de Lisboa, al modificar los tratados existentes en lugar de reemplazarlos por completo, mantiene una continuidad con el marco jurídico previo, al tiempo que introduce reformas para mejorar el funcionamiento y la estructura de la Unión Europea. Este enfoque permite una evolución gradual y adaptativa al sistema jurídico de la UE.
El Tratado de Lisboa, a pesar de sus diferencias de presentación y procedimiento con el fallido Tratado Constitucional Europeo, ha logrado incorporar muchas de las reformas propuestas en este último, a pesar de haber enfrentado varios desafíos en su camino hacia la ratificación del Tratado de Lisboa. Representa una evolución significativa en un marco normativo de la Unión Europea. Las instituciones. Itinerario hasta el Tratado de Lisboa. La estructura institucional de la Unión Europea, UE, ha sido diseñada para permitir a la Unión cumplir con sus funciones y competencias de manera efectiva, funcionando como una entidad de voluntad propia que opera distintamente a la de los Estados miembros. La evolución de estas instituciones refleja los esfuerzos continuos para mejorar el funcionamiento de la UE y responder a los desafíos globales y regionales. La estructura y funcionamiento del Consejo de la Unión Europea han experimentado cambios importantes a lo largo de los años, especialmente en respuesta a las necesidades de la Unión Europea, en expansión y a la evolución de sus políticas y procedimientos. A continuación se presenta un resumen detallado de los aspectos mencionados sobre la presidencia del Consejo, la ponderación de votos y las reformas introducidas por el Tratado de Niza. La consecuencia de países que asumieron a la presidencia desde este inicio en este sistema han sido los siguientes: los Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Alemania, Finlandia, Portugal, Suecia, Bélgica, España, Dinamarca, Grecia, Italia e Irlanda. Buenas noches, compañeros, buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, es importante resaltar que la Unión Europea tiene como objetivo el promover los valores de la Unión Europea, defender sus intereses y garantizar la coherencia de sus políticas. El triángulo de las decisiones es un concepto clave en la gobernanza de la Unión Europea. Describe la interacción entre tres instituciones principales de la Unión Europea en el proceso de la toma de decisiones: el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Este triángulo es fundamental para comprender cómo se formulan, se debaten y se adoptan las políticas y leyes en la Unión Europea. ¿Qué es el Consejo de la Unión Europea? El Consejo de la Unión Europea representa los intereses de los gobiernos nacionales. Tiene el poder legislativo que comparte con el Parlamento Europeo. Decide por mayoría cualificada o unanimidad dependiendo de la materia. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Unión Europea? Una de ellas es adoptar la legislación de la Unión Europea, coordinar las políticas de los Estados miembros, adoptar el presupuesto de la Unión Europea, celebrar acuerdos internacionales y establecer políticas exteriores y de la seguridad común de los europeos. ¿Cómo se estructura el Consejo de la Unión Europea? El Consejo no tiene miembros permanentes. Está compuesto por los ministros de los gobiernos nacionales de cada Estado miembro. La composición de los consejos varía según el tema que se esté tratando. Por ejemplo, si se discute asuntos de agricultura, se reunirán los ministros de Agricultura de los Estados miembros. Su presidencia es rotaria. Se ejerce por cada 6 meses por cada Estado miembro que es parte de la Unión Europea. ¿Cómo se desarrolla el proceso de votación? Las decisiones en el Consejo se toman por mayoría cualificada o unanimidad, o mayoría simple, dependiendo del asunto que se esté tratando. Gracias. El Parlamento Europeo es el órgano legislativo de la Unión Europea que representa a los ciudadanos de los Estados miembros. Es una de las principales instituciones de la Unión Europea y se encarga de legislar, supervisar y debatir sobre las políticas y las leyes a nivel europeo. Funciones y poder. ¿Cuáles son las funciones y poder del Parlamento Europeo?
Tenemos como la principal función es la legislativa, que es el procedimiento de cohesión. El Parlamento Europeo comparte el poder legislativo con el Consejo de la Unión Europea. En la mayoría de los casos, esto significa que una propuesta legislativa no puede ser adoptada si no es aprobada tanto por el Parlamento como por el Consejo de la Unión Europea. La función de control democrático. El Parlamento Europeo tiene la función de supervisar a la Comisión Europea. Tiene el poder de aprobar o rechazar a la Comisión en su conjunto. También puede destituir a la Comisión mediante una moción de censura si considera que no está cumpliendo con sus deberes. La función de auditoría. El Parlamento realizará auditoría y controlará la aplicación de las leyes y políticas de la Unión Europea. Los eurodiputados pueden hacer preguntas a la Comisión y al Consejo y solicitar informes sobre el progreso de diversas áreas. El presupuesto. El Parlamento comparte con el Consejo la responsabilidad de aprobar el presupuesto anual de la Unión Europea. Puede proponer enmiendas al presupuesto y tiene el poder, ojo, de rechazar en su totalidad si no está de acuerdo con la propuesta del Consejo de la Unión Europea. La representatividad es la voz de los ciudadanos. Los eurodiputados representan a los ciudadanos de la Unión Europea. Son elegidos por sufragio universal directo en cada estado. Y su función se debe reflejar a los intereses y preocupaciones de los electores en el proceso legislativo europeo. ¿Cuál es la estructura del Parlamento Europeo? La composición del Parlamento Europeo está en 705 diputados elegidos directamente por los ciudadanos de la Unión Europea. La cantidad de eurodiputados por cada país puede variar según la población del país. Su sede principal será el Parlamento Europeo, está en Estambul y también tiene sesiones en Bruselas, Bélgica y la Secretaría General está en Luxemburgo. Procedimiento de toma de decisiones. La toma de decisión de la Unión Europea se basa en procedimientos específicos que implican la cooperación entre sus principales instituciones, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Estos procedimientos están diseñados para garantizar que las decisiones se tomen de manera democrática, eficiente y transparente. ¿Cuáles son los mecanismos que se establece para la toma de estas decisiones? El procedimiento de cohesión, el procedimiento de consulta y el procedimiento de dictamen. Vamos a poner un ejemplo. La Comisión prepara y presenta una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea. La propuesta se debate y se puede en este proceso enmendar en el Parlamento o en el Consejo. En caso de que esta propuesta no sea aprobada, ya sea por el Parlamento o por el Consejo, se forma un comité de conciliación compuesto por el representante de ambas instituciones para que negocien y concilien el texto y puedan llegar a un compromiso. Una vez establecidos estos compromisos, se implementa y se aprueba. La Comisión se encarga de implementar las leyes y la política para garantizar los recursos para su aplicación. Otras instituciones y órganos comunitarios. Estas instituciones y órganos tienen la responsabilidad específica de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la ejecución de las políticas de la Unión Europea. Vamos a nombrar varias. Tenemos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
el Tribunal de Cuentas Europeo, el Banco Central Europeo, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, Defensor del Pueblo Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el Servicio Europeo de Acción Exteriores y la Agencia de la Unión Europea. Estas instituciones y órganos complementan el sistema institucional de la Unión Europea y aseguran que la legislación sea aplicada de una manera eficaz, que las políticas se implementen adecuadamente y que los intereses de las diferentes partes interesadas sean representados y protegidos. Cada uno tiene un papel específico en el proceso de la toma de decisiones y en la administración general de la Unión Europea. En conclusión, podemos decir, el triángulo de las decisiones refleja el equilibrio del poder entre las tres instituciones clave de la Unión Europea, cada una con roles específicos. La Comisión propone, el Consejo y el Parlamento deciden y el Tribunal de Justicia supervisa la aplicación y el cumplimiento del derecho comunitario. Este sistema complejo, pero bien definido, asegura la cooperación y la representación de los intereses tanto de los Estados miembros como de los ciudadanos de la Unión Europea. En términos generales, podemos decir que la Unión Europea es un experimento de integración supranacional que ha logrado transformaciones significativas en Europa, estableciendo un sistema de paz, prosperidad y derechos compartidos. Su sistema, aunque complejo y a veces criticado por la burocracia, ha facilitado la cooperación política y económica entre sus miembros y ha promovido estándares comunes en diversos ámbitos. Para concluir, podemos señalar que el estudio de los sistemas jurídicos de la Unión Europea revela un entramado complejo y multifacético que ha sido fundamental para la integración y cohesión de sus Estados miembros, estableciendo un marco legal que no solo regula las relaciones entre los países que lo componen, sino que también promueve valores fundamentales como la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Los sistemas jurídicos de la Unión Europea son un reflejo de la complejidad y la diversidad de un continente en constante cambio. A medida que la Unión Europea avanza hacia el futuro, la capacidad de su sistema jurídico para adaptarse y responder a nuevos desafíos será determinante para su éxito y relevancia. La comprensión de este sistema es esencial no solo para los juristas y académicos, sino también para los ciudadanos europeos, quienes se ven beneficiados de un marco legal que busca promover la paz, la estabilidad y el bienestar en la región. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.